Capítulo 3. La Cuba de Fulgencio Batista. Situación institucional. Tras años de sobresaltos, recién en 1940 se sanciona en Cuba una nueva constitución que, aunque con sesgos dirigistas en lo económico, logra brindar estabilidad a la isla en un marco más o menos institucionalizado. Los periodos presidenciales duraban 4 años, sin reelección, y los mandatarios eran elegidos por medio del sufragio popular. De este modo, surgieron 3 presidentes electos. El primero de ellos fue precisamente Fulgencio Batista, 1940-1944, quien entregó el poder al Dr. Ramón Grau San Martín, 1944-1948, y a su vez, al Dr. Pío Socarrás, del Partido de los Auténticos. Faltaban menos de 3 meses para las nuevas elecciones en Cuba, previstas para junio de 1952, y Batista, quien otra vez se presentaba como candidato, temeroso porque el clima político no le aseguraba una victoria, el favorito parecía ser el candidato del partido ortodoxo en el cual militaba Fidel Castro. Pegó el zarpazo con un golpe de Estado que no tuvo apoyo popular, pero tampoco defensa alguna del presidente depuesto ni de sus acólitos. Al año del golpe de Batista, en 1953, se produjo el aludido asalto al cuartel Moncada, el cual fue una suerte de golpe comando dirigido por el joven abogado Fidel Castro. El asalto a la postre fracasó y como hemos visto, Castro fue detenido y condenado a 15 años de prisión. Su alegato durante el juicio que se le efectuó fue popularmente conocido y luego publicado bajo el título de La historia me absolverá, cuyo contenido fue una férrea defensa de la Constitución de 1940. Estos y otros episodios que iremos viendo forjarán en la opinión pública la imagen de un Fidel Castro rebelde que luchaba contra Batista en pro de una pretendida democracia republicana y por ende, anticomunista. Es más, el ubicuo Partido Socialista Popular, PSP, nombre que tenía el Partido Comunista Cubano dependiente de la URSS, repudió el asalto al cuartel Moncada y Castro, por entonces, aclaró, todo el país sabe quién organizó, inspiró y dirigió la acción contra los cuarteles y sabe que los comunistas no tienen nada que ver. Si bien Batista muy lejos estaba de ser un estadista digno de elogio, también es verdad que fue demonizado exageradamente por la historiografía comunista, dado que su nivel de autoritarismo fue por lejos inferior al que vino después de su gestión. Un ejemplo, a los pocos meses del asalto al Moncada, el 15 de mayo de 1955 el vilipendiado dictador indultó a su enemigo Fidel Castro y sus compañeros. De su condena a 15 años, Castro apenas cumplió solo 1 y medio. Los indultados marcharon a Estados Unidos y luego a México, donde Fidel anunció públicamente que continuaría la lucha hasta alcanzar el derrocamiento del satanizado caudillo que lo acababa de beneficiar con la libertad. Exceptuando el golpe de 1952, en donde Batista gobernó ilegítimamente hasta 1954. El propio Batista siendo presidente de facto convocó a elecciones presidenciales a los fines de normalizar su poder y se consagró como tal el 24 de febrero de 1955, por ende su mandato vencería en febrero de 1959 conforme los 4 años otorgados por la Constitución vigente. Durante estas últimas elecciones, las de 1955 que legitimaron el poder de Batista, surgió una polémica, puesto que Grau San Martín, el candidato de la oposición, al advertir que no ganaba, se retiró de los comicios antes de que estos se celebrasen, pretextando, no sin ciertas razones, que Batista no brindaba garantías en cuanto a la pureza del acto electoral. O sea que allí Batista participó de elecciones sin contrincantes. Pero lo cierto es que en resumidas cuentas, Batista gobernó legítimamente entre 1940 y 1944 e ilegítimamente 2 años, entre 1952 y 1954. Luego, sobre las elecciones de 1955, la ausencia de candidato opositor ensombreció la elección y despertó polémicas acerca del carácter genuino de este último periodo gubernamental que vencería en 4 años.
Pero en cumplimiento de los plazos constitucionalmente establecidos, en noviembre de 1958 se llamó nuevamente elecciones, sin la participación de Batista, ya que la reelección era impedida por la Constitución cubana, y el doctor Andrés Rivero Agüero resultó entonces el ganador de los comicios, aunque no llegaría a asumir la presidencia precisamente por la revolución castroguevarista que se daría el 1 de enero de 1959, tal como veremos más adelante. Si bien es cierto que Batista fue un gobernante ilegítimo al menos durante los primeros 2 años de su segunda presidencia, luego llamó a elecciones y certificó su gobierno. Y aunque polémicas, eran elecciones al fin, con mandato limitado a 4 años y sin posibilidad de reelección. Sin embargo, los detractores de Batista alegarán que el asunto era más grave, puesto que desde 1933, año en que Batista se consagraba jefe militar, él en verdad ya ejercía una suerte de poder real que condicionaba en mucho al poder formal que tenía el presidente civil de turno. Puede ser que esto último haya sido cierto y no resulta algo muy distinto del desprolijo panorama político e institucional que por entonces vivía el grueso de la inestable América Latina. Situación económica. ¿Y cuál era el panorama económico de Cuba a fines de los años 50? Esta pregunta resulta más que interesante, puesto que el mito promovido por los agentes de propaganda castrista y sus intelectuales asociados pretendió hacer creer que en 1959 Cuba era una región compuesta por una paupérrima aldea habitada por menesterosos desdentados, cuyas miserables chozas solo contrastaban con suntuosos casinos y hoteles para que los norteamericanos ricos disfrutaran del juego y la prostitución. Sin embargo, el Atlas de Economía Mundial de Ginsburg, al finalizar la década de los 50, colocaba a Cuba en el lugar 22 entre las 122 naciones escrutadas, constituyéndose en el tercer país con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, después de Argentina y de Uruguay. Y según lo señalaba el economista H.T. Oushime, de la Universidad de Stanford, en 1953 el ingreso per cápita de los cubanos era semejante al de Italia, aunque las oportunidades personales parecían ser más generosas en la isla del Caribe que en la península europea. ¿Cómo demostrarlo? Pues en 1959 en la embajada cubana en Roma había 12.000 solicitudes de italianos deseosos de instalarse en Cuba, situación que tras la revolución se tornó inimaginable. Hasta el propio geógrafo de Guevara, el mexicano Jorge Castañeda, nos agrega que a fines de los años 50 la cubana era una sociedad con una clase media urbana relativamente amplia. Y, en términos latinoamericanos, más bien próspera. Y esto es tan cierto, que la capacidad de importación per cápita de los cubanos en 1958 era un 66% más elevada de lo que fue en 1994, agregando el dato que el sistema de transportes y los mercados nacionales de Cuba eran los más desarrollados de Hispanoamérica. Ya por 1956, Cuba ostentaba 3 veces más líneas de ferrocarriles por kilómetro cuadrado que los Estados Unidos. Asimismo, cabe citar las estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, la cual informaba que en la Cuba de 1958 el salario medio por jornada de 8 horas era de $3, en tanto que era de 2,70 en Bélgica, 2,86 en Dinamarca, 1,74 en Francia, 1,73 en Alemania Occidental y 4,06 en los Estados Unidos. Las mismas estadísticas de la OIT mostraban que los trabajadores cubanos percibían un 66,6% del Producto Nacional Bruto, comparado con el 57,2% en la Argentina, el 47,9% en el Brasil y el 70,1% en los Estados Unidos. En cuanto al divulgado mito de que antes de 1959 Cuba era un mero satélite financiero de EU, y que la isla estaba asfixiada por inversiones americanas, como si dichas inversiones fuesen algo negativo, basta con enunciar que en 1958 solo el 5% del capital invertido en Cuba era norteamericano y, que de una fuerza de trabajo de aproximadamente 2 millones de individuos, apenas 70.000 eran obreros y empleados permanentes de empresas norteamericanas.
Incluso, la tendencia hegemónica que iban teniendo los capitales autóctonos venía creciendo a toda marcha desde antaño. El control estadounidense de la industria azucarera cubana descendió de un 70% en 1928 al 35% en 1958. Con idéntica directriz, cabe anotar que en 1935, de 161 centrales azucareras solo 40 eran de propiedad cubana. En 1958, 121 ya estaban en poder de los criollos. En ese mismo año apenas el 14% del capital, y con síntomas de reducirse paulatinamente, estaba en manos norteamericanas. En 1939 los bancos cubanos solo manejaban el 23% de los depósitos privados. En 1958 ese porcentaje había aumentado al 61%. En 1957, el conjunto de la pequeña burguesía se amplió hasta pasar a ser uno de los mayores de Hispanoamérica y entre mediados de 1952 y 1957, el ahorro y depósitos a plazo fijo de los bancos se elevaron de 140 a 385,5 millones de dólares. El crecimiento era tan alentador, que en 1952 la construcción privada sumaba 53 millones de dólares anuales y la pública 76 millones. En 1957 las cifras correspondientes eran 77 y 195 millones. En materia alimentaria los números también eran prometedores. Antes de 1959 la ingestión de calorías en Cuba, de acuerdo con el citado libro de Ginsburg, sobrepasaba en un 10% los límites mínimos que marcaba la FAO, 2.500 calorías per cápita al día. Situación sanitaria y educacional. La gran victoria de la Revolución cubana fue en los sectores de educación y salud, arengó Fidel Castro durante su estada en Río de Janeiro, en marzo de 1990. Sin duda, este último es el mito más exitoso que todavía se animan a defender los apologistas del castroguevarismo. Sin embargo, es un aforismo absolutamente falso. En 1959 los números en ambas materias eran descollantes, del porcentaje de personas que sabían leer y escribir. Cuba figuraba en el primer lugar de los países hispanoamericanos y era el primero en cuanto al porcentaje del ingreso nacional invertido en instrucción, dato al que cabe agregar que el 80% de su población estaba alfabetizada, índice envidiable para entonces. En otras áreas de gran importancia relacionadas con la educación, entre ellas las letras, el citado Anuario Estadístico de América Latina en 1984 nos informa que Cuba en el año 1959 estaba entre los 5 primeros países de Iberoamérica en publicaciones de prensa, con una circulación diaria de 101 ejemplares por cada 1000 habitantes. En materia de comunicaciones y tecnología la situación también era sobresaliente, había un aparato de radio por cada 5 habitantes, un televisor por cada 20, un automóvil por cada 27 y un teléfono por cada 28. Ninguna otra nación, a excepción de los Estados Unidos, tenía tantos televisores per cápita como Cuba. En comparación, la Rusia soviética tenía uno por cada 1000 habitantes y China solo uno por cada 10.000. En el campo de la sanidad pública, Cuba contaba con el doble de médicos y cirujanos en relación con la población y el doble de maestros, y una tasa de mortalidad infantil general inferior a la de los Estados Unidos. La tasa de mortalidad anual, de solo el 15 por 1.000, era excepcionalmente baja. Cuba tenía una proporción de médicos y dentistas más elevada que la de ningún otro país de la zona del Caribe, a la vez que por 1953 países como Holanda, Francia, Reino Unido y Finlandia contaban proporcionalmente con menos médicos y dentistas que Cuba, circunstancia que en gran medida explica la alta longevidad de los cubanos de entonces y el bajísimo promedio de niños muertos durante el parto o los primeros 30 días de vida. Más aún, según un informe de las Naciones Unidas, la cantidad de médicos por habitantes en la Cuba de 1958, con una población de 6,6 millones, duplicaba el número de médicos existentes en el conjunto de las demás naciones del Caribe, con notable escala ascendente,
aumentando de 3.100 en 1948 a 6.400 en 1958, más del doble en 10 años. Otro dato, la esperanza de vida en Cuba, antes de Castro, era de 62 años, superando a principios de la década del 50 a España, Portugal, Grecia, Japón y al de la mayoría de las naciones latinoamericanas. A modo de parangón, la expectativa de vida en Brasil era entonces de 55 años. ¿Qué demuestra todo esto que hemos repasado con mucha rapidez en este ítem? Que la salud y la educación en Cuba eran dos institutos que ya antes de 1959 destacaban por su excelencia y no fue la revolución de 1959 artífice de esos logros. Por de pronto, queda más que claro que el problema de la Cuba batistiana no era de orden económico, educacional, tecnológico o de sanidad, sino fundamentalmente de tinte institucional. En suma, Cuba era un pequeño país que gozaba de gran prosperidad y calidad de vida, aunque su administración estaba manejada por un gobierno con rasgos corruptos y autoritarios, sobre todo en la segunda administración de Batista, los cuales irritaban, con razón, a gran parte de la población. Es cierto que Batista no fue bueno para Cuba, pero siempre se puede estar peor.